Buenos días, yo les presentaré el tema de tubo pleural. Eh, Antes de hablar en sí del tubo, es importante entender brevemente la anatomía de la pleura. La pleura es una membrana serosa, delgada, que recubre los pulmones y la cavidad torácica. Esta está formada por dos capas principales. La primera es la pleura visceral, que se encuentra adherida directamente a la superficie del pulmón y sigue todas sus fisuras y contornos. La segunda es la pleura parietal, que recubre la parte interna de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Entre ambas capas existe un espacio llamado caveat o espacio pleural, que normalmente contiene una pequeña cantidad de líquido pleural. Este líquido actúa como lubricante y permite que las pleuras se deslicen suavemente durante los movimientos respiratorios. Además, este espacio mantiene una presión negativa, lo cual es fundamental para que los pulmones permanezcan expandidos durante la respiración. Cuando aire o líquido se acumulan en este espacio, se altera esta presión y puede producir el colapso pulmonar, situación en la que puede ser necesario colocar un tubo pleural para restablecer la función respiratoria. Ahora pasemos a lo que es el tubo pleural. Este también puede ser conocido como tubo torácico o drenaje torácico y es un dispositivo flexible que se introduce a través de la pared torácica hasta el espacio pleural, que como ya dije es el espacio virtual que existe entre la pleura visceral y el pleura parietal. En condiciones normales contiene solo pequeñas cantidades de líquido que permiten el deslizamiento del pulmón durante la respiración. Sin embargo, en diferentes enfermedades o traumatismos puede acumularse aire, sangre, pus o líquido pleural, lo que impide que el pulmón se expanda adecuadamente. El objetivo del tubo pleural es precisamente evacuar ese contenido anormal hacia un sistema de drenaje externo. De esta manera se restablece la presión intratorácica normal y se facilita la reexpansión del pulmón. Este procedimiento es muy utilizado en áreas como urgencias, cirugía torácica, terapia intensiva y traumatología, especialmente en situaciones como neurotórax, hemotórax o derrames pleurales complicados. Pasando a los tipos de tubos. Existen varios tipos de tubos pleurales y la elección depende principalmente del tipo de patología, la urgencia del procedimiento y el material que se desea drenar. El más utilizado es el tubo pleural simple, que es un tubo flexible generalmente hecho de silicona o PVC. Ese tipo de tubo tiene múltiples orificios en su extremo distal llamados fenestraciones, que permiten que el aire o los líquidos puedan ingresar al tubo para ser drenados hacia el sistema externo. Otro tipo es el tubo con troca, que incluye una guía metálica rígida dentro del tubo. Esta guía facilita la introducción directa del tubo a través de la pared torácica. Sin embargo, debido a que puede aumentar el riesgo de lesión de estructuras internas, actualmente se utiliza con menos frecuencia y principalmente en situaciones donde se requiere una inserción rápida. También encontramos el catéter de Malecot, que tiene una estructura expandible o en forma de alas en su extremo distal. Esta característica permite que el catéter se mantenga fijo dentro de la cavidad pleural, disminuyendo el riesgo de desplazamiento. Finalmente está el catéter tipo Pigatil o de cola, que es un tubo de menor calibre con una curvatura característica en su extremo distal. Este tipo de catéter suele colocarse mediante técnicas de Seldinger y es especialmente útil en caso de neumotórax o derrames pleurales pequeños, ya que produce menos dolor y es más invasivo. Los tubos pleurales se clasifican según su calibre, el cual se mide en una unidad llamada French, abreviada como FR. Esta medida corresponde al diámetro externo del tubo, por lo que a mayor número de French, mayor será el tamaño del tubo. La elección del calibre depende principalmente del tipo de contenido que se desea drenar. Por ejemplo, cuando se trata de aire, como ocurre en el neumotórax, generalmente se utilizan tubos de pequeño calibre, ya que el aire puede evacuarse con facilidad y esto reduce el dolor para el paciente. En los casos de derrames pleurales serosos, se pueden utilizar tubos de calibre intermedio que permiten un drenaje adecuado al líquido. Sin embargo, cuando el contenido es más espeso o viscoso, como en el hemotórax o el empiema pleural, se prefieren tubos de mayor calibre porque disminuyen el riesgo de obstrucción de drenaje y permiten una evacuación más eficiente. Por lo tanto, seleccionar el tamaño correcto del tubo es importante para garantizar un drenaje efectivo y evitar complicaciones. Ahora, ahora vamos a hablar de los tipos de drenaje. Una vez colocado el tubo pleural, es fundamental conectarlo al sistema de drenaje, ya que este sistema va a permitir evacuar el aire o líquido del espacio pleural y al mismo tiempo evita que el aire vuelva a entrar a la cavidad torácica. Uno de los sistemas más clásicos es el sellado submarino tradicional,
En este sistema, el tubo pleural se conecta a una botella que contiene agua, el extremo del tubo queda sumergido dentro del líquido, lo que crea una especie de válvula unidireccional. Esto permite que el aire o el líquido salgan del espacio pleural, pero impide que regresen al interior del tórax. Otro sistema es la bolsa de drenaje torácica, que es un sistema más portátil y flexible. Este tipo de drenaje se utiliza con frecuencia en el traslado de pacientes o en situaciones donde se requiere mayor movilidad. Además, permite recolectar tanto aire como líquido en un sistema cerrado. Finalmente están las unidades de drenaje torácico comerciales, que son, que son sistemas más modernos y complejos. Estas unidades suelen incluir varias cámaras integradas, una cámara de recolección para el líquido drenado, una cámara que funciona como sello de agua y en algunos casos una cámara adicional que permite aplicar succión controlada. Este tipo de drenajes facilita el monitoreo de drenaje, ya que permite medir el volumen de líquido evacuado y observar si existe fuga de aire, lo cual es muy importante en el seguimiento clínico del paciente. Eh, Además de los sistemas de drenaje tradicionales, como ya mencioné, actualmente existen estas unidades de drenaje torácico fabricadas comercialmente que han evolucionado con el tiempo para mejorar la seguridad y el monitoreo del paciente. Y históricamente los primeros sistemas correspondían a la primera generación, que consistía básicamente en una botella simple con sello de agua. Este sistema permitía la salida del agua, la salida del aire o líquido del espacio pleural, pero tenía limitaciones como el riesgo de manipulación inadecuada o dificultades para medir con precisión el volumen drenado. Posteriormente se desarrollaron los sistemas de seguridad de segunda generación, que integran varias cámaras dentro de una sola unidad. Generalmente incluyen una cámara de recolección de líquido, una cámara que funciona como sello de agua y otra que permite controlar la succión. Este diseño facilita el manejo clínico y permite observar con mayor claridad el funcionamiento del drenaje. Más recientemente han aparecido los sistemas de tercera generación que incorporan tecnología digital. Estas unidades permiten monitorizar parámetros como la presión intrapleural, el flujo de aire y el volumen drenado en tiempo real. Esto mejora la evolución clínica del paciente y puede ayudar a tomar decisiones más precisas sobre el manejo del drenaje y momento adecuado para retirarlo. Las indicaciones para colocar un tubo pleural están relacionadas principalmente con la presencia de aire o líquidos normales dentro del espacio pleural que comprometen la función respiratoria. Una de las indicaciones más frecuentes es el neumotórax, que ocurre cuando el aire se acumula dentro del espacio pleural y provoca el colapso parcial o total del pulmón. Esto puede suceder de forma espontánea, traumática o como complicación de procedimientos médicos. Otra indicación importante es el hemotórax, que consiste en la acumulación de sangre dentro de la cavidad pleural, generalmente como consecuencia de traumatismo torácico. También se utiliza en casos de derrame pleural complicado o empiema, donde se acumula líquido infectado o purulento que necesita ser drenado para evitar complicaciones. Además, el tubo pleural puede colocarse después de cirugías torácicas como procedimientos pulmonares o cardíacos, con el objetivo de evacuar aire o líquidos residuales y favorecer la expansión pulmonar. En resumen, la indicación principal del tubo pleural es restablecer la fisiología normal del espacio pleural mediante la evacuación del aire o líquido acumulado. Ahora pasando a las contraindicaciones. En general, el tubo pleural es un procedimiento relativamente seguro y en muchas situaciones, especialmente de emergencias, no existe una contraindicación. Sin embargo, sí existen algunas contraindicaciones relativas que deben evaluarse antes del procedimiento. Una de ellas es la presencia de trastornos de la coagulación no corregidos, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado durante la inserción del tubo. Otra contraindicación relativa es la infección en el sitio de inserción. Debido al riesgo de diseminar la infección hacia el espacio pleural, también se deben considerar situaciones como la presencia de adherencias pleurales extensas que pueden dificultar la colocación del tubo o aumentar el riesgo de lesión pulmonar. En estos casos, el médico debe valorar cuidadosamente el riesgo-beneficio del procedimiento y, si es posible, apoyarse en métodos de imagen como ultrasonido para guiar la colocación del drenaje. Ahora hablando de cómo colocarlo. Para colocar el tubo pleural de forma segura es fundamental conocer la anatomía de la pared torácica, especialmente en el área conocida como triángulo de seguridad. Este triángulo es la zona recomendada para la inserción del tubo.
porque reduce el riesgo de lesionar estructuras importantes. Está delimitado por 3 referencias anatómicas principales. Anteriormente por el borde lateral del músculo pectoral mayor, posteriormente por el borde anterior del músculo dorsal ancho e inferiormente por una línea horizontal que corresponde aproximadamente al quinto espacio intercostal a nivel del pezón. El vértice superior del triángulo se dirige hacia la axila. Generalmente el tubo se coloca en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar media, introduciéndolo siempre por encima del borde superior de la costilla inferior. Esto es importante porque el paquete vasculonervioso intercostal, formado por la arteria, vena y el nervio intercostal, se localizan en el borde interior de cada costilla. Respetar estas referencias anatómicas es esencial para realizar el procedimiento de forma segura y minimizar complicaciones. Ahora ya hablando más del procedimiento de colocación. Este se realiza siguiendo una serie de pasos bien establecidos para garantizar la seguridad del paciente. Primero debemos aplicar precauciones asépticas, lo que incluye lavado quirúrgico de manos, uso de guantes, bata, mascarilla, campos estériles para reducir el riesgo de infección. Después se coloca el paciente en la posición adecuada, generalmente en decúbito supino o en posición semisentada con el brazo del lado afectado elevado sobre la cabeza para exponer mejor la región axilar. Posteriormente se realiza la preparación de la piel, limpiando la zona con soluciones antisépticas como clorhexidina para eliminar microorganismos de la superficie cutánea. A continuación se procede a la infiltración de anestesia local, generalmente lidocaína, que se aplica en la piel, el tejido subcutáneo, los músculos intercostales y la pleura parietal, que es la estructura más sensible al dolor. Una vez lograda la anestesia adecuada, se realiza una incisión en la piel, normalmente de 1 o 2 a 3 centímetros, paralela al espacio intercostal. Luego se realiza la disección del tejido subcutáneo y la creación de un túnel subcutáneo, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de fuga de aire alrededor del tubo. Posteriormente se realiza la punción de la pared torácica introduciendo un instrumento romo a través de los músculos intercostales hasta llegar al espacio pleural. Después se procede a la dilatación del trayecto, lo cual permite ampliar el paso para facilitar la introducción del tubo. Una vez preparado el trayecto, se toma el tubo torácico y se realiza la inserción y guiado dentro del espacio pleural, orientándolo hacia el vértice del pulmón si se trata de aire o hacia la base si se trata de líquidos. Finalmente, el tubo se fija adecuadamente a la piel y se conecta al sistema de drenaje para iniciar el proceso de evacuación. Ahora, hablando de la conexión del sistema de drenaje, una vez que el tubo torácico ha sido colocado correctamente dentro del espacio pleural, el siguiente paso es conectarlo al sistema de drenaje. Esta conexión debe realizarse de manera inmediata para evitar que el aire vuelva a entrar a la cavidad pleural. Generalmente se conecta a un sistema cerrado con sello de agua o una unidad de drenaje torácico comercial, dependiendo del equipo disponible en el hospital. El objetivo de este sistema es permitir la salida de aire o líquidos desde el espacio pleural, pero impedir su retorno. Esto se logra mediante el principio de válvula unidireccional, que en muchos sistemas está representado por el sello de agua. Una vez conectado el sistema, se debe verificar que el drenaje esté funcionando correctamente. Esto puede observarse mediante la oscilación del nivel del agua con la respiración, lo que indica que el sistema está comunicado con el espacio pleural. Además, también puede observarse la salida de burbujas en caso de que exista una fuga de aire. Después de la inserción es fundamental realizar una fijación adecuada del tubo torácico, ya que esto evita desplazamientos accidentales y mantiene el drenaje funcionando correctamente. Generalmente el tubo se fija a la piel mediante suturas no absorbibles como seda o nylon. Una técnica común es el punto de ENU o el punto tipo bolsa de tabaco, que permite mantener el tubo estable y también facilita el cierre del sitio cuando el tubo se retira. Además de la sutura, se coloca un vendaje estéril alrededor del tubo para proteger el sitio de inserción. El vendaje suele realizarse en varios pasos,
primero se colocan gasas estériles alrededor del tubo, asegurándose de cubrir adecuadamente el tubo de entrada, el punto de entrada en la piel. Además se coloca un apósito en forma de Y, diseñado específicamente para rodear el tubo y adaptarse a su forma. Posteriormente se cubre con un apósito estéril, oclusivo o transparente, que ayuda a proteger la herida y permite observar el sitio de inserción. Finalmente se fija todo el sistema con cinta adhesiva médica, procurando que el tubo no quede sometido a tensión. Una fijación correcta es importante porque reduce el riesgo de desplazamiento del tubo, infecciones o fugas de aire alrededor del sitio de inserción. Durante las primeras horas después de colocar un tubo pleural es importante tener ciertas precauciones con el drenaje inicial, especialmente cuando existe una gran cantidad de líquido acumulado en el espacio pleural. Cuando se evacúa un volumen muy grande de líquido de forma rápida, puede producirse una complicación conocida como edema pulmonar por reexpansión. Esta condición ocurre cuando el pulmón se expande demasiado rápido después de haber estado colapsado por un tiempo prolongado. Por esta razón, en muchos casos se recomienda que el drenaje inicial no exceda aproximadamente entre 1 y 1.5 litros de líquido, especialmente en pacientes con derrames pleurales masivos. Durante este proceso también se debe vigilar si el paciente presenta síntomas como dolor torácico, tos intensa, dificultad respiratoria o cambios en la saturación de oxígeno, ya que podrían indicar complicaciones relacionadas con la reexpansión pulmonar. Después de la colocación del tubo torácico, es fundamental realizar una monitorización continua del paciente para evaluar tanto la eficacia del drenaje como la aparición de posibles complicaciones. Dentro de los parámetros que deben vigilarse se encuentran los signos vitales, especialmente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. También es importante observar el funcionamiento del sistema de drenaje, verificando si existe oscilación del nivel de agua o presencia de burbujeo, lo cual puede indicar fuga de aire. Además, se debe evaluar regularmente el volumen y las características del líquido drenado, observando su color, consistencia y cantidad. Cambios importantes en estos parámetros pueden indicar sangrado activo, infección o resolución del proceso pleural. Finalmente, en la mayoría de los casos se realiza una radiografía de tórax después de la colocación del tubo, con el objetivo de confirmar su posición correcta y evaluar la expansión pulmonar. El sistema de drenado torácico también permite realizar un seguimiento cuantitativo de drenaje, lo cual es muy importante para la evolución del paciente. El volumen de líquido recolectado debe medirse y registrarse regularmente, generalmente cada 24 horas. Este registro permite evaluar si el drenaje está disminuyendo, lo que puede indicar mejoría clínica. El sistema debe mantenerse siempre por debajo del nivel del tórax del paciente, ya que esto facilita el drenaje por gravedad y evita el retorno del líquido hacia la cavidad pleural. Cuando la cámara recolectora se llena o alcanza su capacidad máxima, el sistema debe vaciarse o reemplazarse utilizando técnica estéril para evitar contaminación del sistema. Registrar el volumen drenado es importante porque ayuda a determinar cuándo es seguro retirar el tubo pleural, lo cual generalmente se considera cuando el drenaje es mínimo y el pulmón se encuentra completamente expandido. Finalmente, cuando el tubo pleural ya no es necesario, se procede a su retirada y eliminación segura. Para retirar el tubo, el paciente generalmente debe realizar una maniobra de valsalva o una expiración forzada, lo que ayuda a evitar la entrada de aire al espacio pleural durante el procedimiento. El tubo se retira de forma rápida y controlada y posteriormente se coloca en un apósito estéril oclusivo sobre el sitio de inserción para sellar la herida. Todo el material utilizado, incluyendo el tubo y los sistemas de drenaje, deben eliminarse como residuo biológico infeccioso, siguiendo los protocolos de bioseguridad del hospital. Este manejo adecuado del material es fundamental para prevenir riesgos de contaminación o infecciones dentro del entorno hospitalario. Y a continuación les mostraré un video de cómo se realiza este procedimiento. Primero ubicamos el sexto espacio intercostal. Este es cuarto, quinto, sexto. Entonces vamos a realizar una toracoscopia diagnóstica. Vamos a ver si hay neumotórax. Obviamente en la tomografía ya hemos visto, ¿no? Entramos a costilla, a punto arriba de costilla y jalo, mira.
Aire, ¿ve? Aire. Aire. Entonces retiramos. Nuestra paracocentricidad diagnóstica es positiva, entonces hay un neumotórax. Ahora, para el procedimiento, en el mismo lugar donde hemos entrado, hacemos un pequeño corte. Más o menos de 1 centímetro, ¿no? Limpiamos y abrimos con nuestra pinza, ¿no? Entonces está Kelly. Ingresamos, tocamos primero la costilla, ingresamos arriba de la costilla, abrimos. Cuando llegamos a la costilla, hacemos una desperiostización primero, ¿no? Liberamos todo el perioste del hueso y ingresamos. ¿Escuchaste? Mira, abrimos. Este es el aire, el neumotórax. ¿Escuchas? ¿Viste? Todo el neumotórax. Retiramos, tapamos. Entonces ahora voy a hacer un hoyo más grande para que pueda entrar mi tubo, ¿no? Ya tengo donde he entrado. Ya tengo mi dirección. Abro bien. Vamos a buscar nuestro camino. Encima de la costilla. Acá. Abrimos. Ahí ya tenemos nuestro camino. Abro. Entonces ya tengo mi camino. Entro. Apunto arriba. Dirijo el tubo arriba. Abro mi pinza. Meto más del tubo. Ingreso a mi tubo. Hacia arriba. Hacia arriba. Más o menos unos 15 centímetros. Y lo clamo. Eso es todo. Ahora procedemos a suturar. Podría ocurrir eso. Entonces para eso voy a agarrar acá. Y ahí está, pellejito. Te aguantas apurado para hacer eso. Y ya. Listo. Ahí está bien. Y ya. Entonces cuando pasamos esto, este es el tubo para al final cerrar. Este es el que tiene que quedar más o menos largo. Y ya. Y el otro es para amarrarlo. Entonces esto más o menos ahí tiene que ser. Entonces esto corto, acá la aguja y esto corto, mira. Y ahora sí. Entonces, ¿cuál es la técnica? Primero esto lo igualo y hago un nudo y cierro el hueco probable, ¿no? Eso al final es lo que yo voy a utilizar acá para fijar el tubo arriba. Entonces, ¿qué hago? Paso acá así. Los otros dos los dejo y me dejo acá bien pegado al paciente y hago el mismo. Mira. Mira. Esto paso acá, igual lo pego, ¿no? Y lo mismo. Ahora esto acá otro. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Doctora. Ah, señorita. Y hago. Listo. Y esto que he dejado acá, Ya.
Eso solamente le hago un pequeño punto. Acá lejos nomás. Acá lejos nomás. Y lo envuelvo acá así. Ya está, eso es todo. Ahora gasita me puedes dar. ¿Es gasa? Ya había ya. Sí, sí, gasa. Entonces la gasa la hacemos así. Agarro unas dos y se hace un corte en Y. O sea, agarras acá, haces un corte a la mitad y luego haces una Y. ¿Para qué? Para poner esto acá y lo doblo acá así, ¿ves? Ahí. Ahí. Y esparadrapo, ¿me pueden dar por favor? Un poquito más largos. Y ahora dos más. Uno más. Ya. Acá. Y esto como sonda, ¿no? Y ya. Ahora el tubo no conductivo, préstame por favor. Ya creo. Esto acá. Y esto acá. Ah, ya. Y ya, ahora lo abro. Tiene que burbujear, graba la burbuja. Ahí está, ¿ves? Ya está corrigiendo el motor. Acá podemos ver el paciente post colocación de tubo de drenaje torácico, tubo funcionante. Se ve las burbujas salir, post un neumotórax. En el ventilador mecánico se evidencia pues disminución de la presión pico, mejor parámetros ventilatorios, mejoría en el volumen tiral. Primero ubicamos el sexto espacio intercostal, este es cuarto, quinto, sexto. Entonces vamos a realizar una toracosíntesis diagnóstica, vamos a ver si hay neumotórax. Obviamente en la tomografía ya hemos visto, ¿no? Entramos a Y ya. a punto arriba.